¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos con Nicolás Saurit Román. Él es el vicepresidente de la Asociación de Productores de Seguros. Bueno, Nicolás, mira, te están escuchando muchos de los damnificados que vieron afectados sus vehículos, sus casas. La primera pregunta es elemental. ¿Quién se hace cargo de estos daños? Bueno, en principio lo que quiero comentar que el seguro es un instrumento eficaz para poder cubrir la mayoría de los daños que estamos viendo que han pasado en la última tormenta. Puntualmente hay que diferenciar los riesgos. En automotores tenemos coberturas de todo riesgo para poder cubrir estos daños, ya sea parciales o totales. Y en caso de una cobertura de terceros completos, tiene que ser una destrucción total para que pueda llegar a tener cobertura. Esto sería que la reparación del vehículo sea más del 80% del valor del mismo. Voy a dar un ejemplo con números. Si hay un daño de 2 millones de pesos, yo tengo una franquicia de 100.000, la aseguradora va a hacer cargo de 1.900.000 y yo voy a hacerme cargo del descubierto mío, que es 100.000 pesos. En otro tipo de seguros que tenemos para cubrir bienes, por ejemplo en las casas, que también hicieron muchos daños, la cobertura de incendio ya tiene incluida el adicional de huracán, ciclón, vendaval y tornado, con lo cual los daños que estuvimos viendo de voladura de tejas, chapas, techos, inclusive de daños al contenido, están cubiertos con este fenómeno a través de esa cobertura. O sea que el incendio solamente y obviamente los combinados familiares que incluyen incendio tienen cobertura para estos eventos. A ver, esto es igual que Nicolás, también los locales. no nos vayamos al incendio. Dentro de la cobertura de incendio, sí. Claro, a ver, vamos a quedarnos con, por ejemplo, alguien que tiene una cobertura de terceros. ¿Hay alguna letra chica que tiene que mirar específicamente para ver qué le cubre y qué no le cubre? No, no es un tema de letra chica, es un tema de tener o no tener cobertura. Terceros completos, la cobertura que tiene como adicional para cubrir esto, como no cubre daños parciales, es la destrucción total por accidente. Al no cubrir daños parciales, una rotura de un guardabarro, una rotura de algo así. Un parabrisas, por ejemplo. Parabrisas es otro tema, que está bueno aclararlo, gracias por la pregunta, porque es un adicional. Por lo general, terceros completos tiene parabrisas, luneta, vidrios laterales, con lo cual el cristal estaría cubierto, no así los daños de chapa, en una cobertura de terceros completos. ¿Y qué pasa, Bien, Nicolás, tiene que si ser no tenés destrucción total para cuando tenés cobertura de terceros completos? ¿Eso incluye motor? Exacto. Y es muy importante entonces el rol sí. Sí, o sea que cuando uno tiene un daño, un accidente, es cualquier parte del vehículo está afectada. Si afectó el motor, seguramente va a ser destrucción total. Otro tema que traigo en este caso, ya que preguntaste sobre el motor y otros daños, es que la reparación hoy por hoy es tan alta, por el tema de mano de obra y especialmente costos de repuestos, que es más fácil de llegar a la destrucción total por accidente que en otras épocas. Con lo cual, como consejo, cuando encuentro el auto con cierta avería, no digo un foquito o un guardabarro, yo haría un peritaje para determinar, porque a veces nos llamamos sorpresas con el costo de las reparaciones. Bien. Nicolás, ¿y cuáles son las coberturas en las cuales no te cubren? Si yo tengo una cobertura de responsabilidad civil, únicamente no voy a tener cobertura en caso de destrucción total porque no la tengo contemplada, o algún caso de coberturas que no son de terceros completos que no tienen el adicional de destrucción total por accidente. Esas son las únicas coberturas de automotor que no cubrirían, siempre y cuando hablamos del daño total. Siempre con un daño parcial necesito un todo riesgo. Claro, ahí va el punto, ¿no? Porque quizás muchos autos que hoy parecen destrucción total, de verlos, recién teníamos un testimonio, estaba todo absolutamente roto, pero quizás la parte de motor está bien. ¿Qué pasa ahí en ese caso? ¿Vos decís que igual pasaría por destrucción total por los costos? Yo lo que aconsejo es hacer el peritaje. Una vez que el peritaje se determine, esto es primero llamar al asesor de seguros. Él va a guiarte y te va a comentar los alcances. Yo voy a hablar en general, pero no en particular de cada caso. Te va a decir el alcance de la cobertura y qué es lo que tenés que hacer para poder tramitar el siniestro en forma eficiente. Pasos generales es llevar el auto a un taller concesionario oficial y verificar a través de un inspector de una aseguradora junto al jefe de taller cuáles son los daños, porque pueden haber daños visibles y daños ocultos. No significa solo que porque el motor esté o no esté bien sea no destrucción total. Hay un montón de factores que incluyen
repuestos, hay repuestos que son muy caros y otros que no tanto, con lo cual hay que ver caso por caso. Digamos que no es condición absolutamente necesaria que el motor esté dañado o destruido para que te reconozcan la destrucción total. Puede haber otros elementos, el motor estar sano y el resto del auto está destrozado y ahí te lo consideran también. Tiene que ver con el costo de reparación, en definitiva. Sí, tiene que ver con el costo de reparación y voy a hacer otro ejemplo. Muchas veces tenemos casos de accidentes frontales que no son tan importantes. Estalló el airbag y ya va a destrucción total. Tiene que ver también el vehículo, la suma asegurada que tiene. En vehículos con sumas aseguradas más bajas, como la reparación es igual, o sea, es el mismo costo de reparación, de repuestos y mano de obra, que uno de 0 kilómetros, ahí es más fácil llegar inclusive a la destrucción total por accidente. ¿Podemos recordar entonces cuál es el porcentaje del auto, del daño que tiene que tener en el caso de un auto que tiene tercero completo? Sí, por supuesto, es el 80% del valor de la reparación. Si supera el 80% se considera destrucción total. Claro. ¿Y qué pasa además? ¿Se puede hacer algún tipo de demanda a la ciudad de Buenos Aires por el estado de los árboles? Si bien ese es un tema legal y escapa al seguro, habría que ver también caso por caso. Yo escuché casos que se hicieron de reclamos a los municipios por falta de poda, por podas más hechas, con lo cual ahí tendría que recurrir a un abogado para ver la factibilidad. Primero hacer un reclamo administrativo y si no un reclamo judicial. Claro. Entiendo que hay una responsabilidad, pero esos son casos legales. Bien. Bien, Nicolás Román. No, perdón, quería hacer... Sí. No, Sí. está bien. Estamos por despedirlo Sí, ya porque, bueno, recibimos toda la información allí que estaba brindando con respecto a lo que está haciendo mucha gente en este momento. A ver, ¿dónde puedo reclamar? ¿Qué puedo reclamar? Y, en consecuencia, allí los datos por el seguro del auto. Muchísimas gracias por la información. Gracias a ustedes. Gracias.